Bueno, ahora vamos a escuchar al doctor, creo que está en el aire ya, el doctor Julio Picón, que trabaja en el hospital Perrando. ¿Está en el aire, doctor? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por la nota, por el tiempo. Y bueno, acá estoy con Ricardo, mi compañero. Ricardo soy el compañero de Carlos. ¿Cómo le va? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muy bien. Usted usted es médico cirujano, médico de guardia, ¿verdad? Sí, soy médico cirujano, en realidad soy especialista en cirugía, pero hago guardia y bueno, con el tema de la pandemia obviamente claro, hacemos más guardia todavía. Más guardia que cirugías. Sí, no, totalmente. En el hospital Perrando de Resistencia. En el hospital Perrando de Resistencia y en el hospital Eva Perón de Barranqueras. Ah, Eva Perón de Barranqueras. ¿Qué eso que es Corrientes? No, es también Chaco. Sí, es el Gran Resistencia se llama, o sea, Resistencia tiene Resistencia y después hay ciudades que están adyacentes como Barranquera, Fontana y Vilela que forman el Gran Resistencia, tipo Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, una cosa así. Sí. Y bueno, yo he escuchado alguna nota suya que me pareció muy interesante. Nosotros la semana pasada tuvimos a un enfermero del hospital de acá, Vicente López y Planes, de General Rodríguez, que nos contó varios casos. También él trabajaba en terapia intensiva. Y bueno, lo que me llamó mucho la atención que él nos contó fue lo de la mosca. ¿Quiere comenzar por ahí? Bueno, la verdad que justamente hace unos días estábamos hablando con unos enfermeros y decíamos por el tema del tema de la mosca, por ejemplo, porque y esto es no solamente en una terapia, sino en una internación común. Él me señalaba un paciente que es oncológico, terminal obviamente, y me dice, el señor fulano de tal habitación, me parece, se va a descompensar en cualquier momento, me dice. Inclusive ya ha visto que andaban las moscas rondando por ahí, me dice. Entonces, ahí salió nuevamente el tema recurrente. Y me dice, ¿qué explicación científica? Me dice. Y le digo, mira, la verdad que hay muchas cosas que suceden y que se ven, y que la verdad que a veces como que no solamente que no se investiga, sino que se lo toma como una cuestión folclórica, una cuestión así naturalizada ya, y bueno, pero evidentemente este insecto tiene algún sentido en especial para poder determinar, por ejemplo, de que un paciente evidentemente está en una etapa en la cual está moribundo y que el desenlace es próximo, porque eso, viendo por ejemplo las unidades de terapia intensiva, que generalmente son cerradas, la mayoría de ellas inclusive son frías porque tienen, por decir así, el aire al caño, como le dicen algunos, ¿entiende? Y la verdad que encontrarse con en determinado momento con una mosca y que va y que se posa sobre ese paciente y no sobre todos los otros pacientes, o sea, es como que elude a todos los otros y va sobre ese paciente que después se descompensa y después fallece. Bueno, justamente este muchacho Cristian Gómez, que trabajaba como enfermero en el hospital, nos contaba lo mismo, que ellos también se habían dado cuenta que cuando venía una mosca y se posaba en un enfermo, un paciente, que no generalmente tampoco estaba muy mal, como para decir ya se está muriendo, y después fallecía. Por eso me llamó la atención que él contaba lo mismo, y me parece que debe haber algo químico en estos insectos que pueden detectar algo que nosotros quizás no lo detectamos, ¿no? Sí, evidentemente, esto igual que, por ejemplo, a ver, el tema de la visita a la salud, que le suelen decir algunos,
que es un Claro. paciente que, por ejemplo, está crítico, está mal, por decir así, inclusive muchas veces esperándose el desenlace, y de golpe tiene una mejoría notable en su estado de salud que ilusiona muchas veces a los familiares. Sí. Y dicen, ahora está bien, está hablando, qué sé yo, empezó a hablar sobre recuerdos de hace muchos años atrás, de que cuando era chico, que se acordaba de esto, y después el paciente se compensa y fallece, y entonces una vez se lo asocia si no es el cerebro que empieza a liberar endorfinas o algún otro tipo de sustancia en sus etapas finales, o sea. Claro, claro. Bueno, sí, lo que usted está diciendo yo lo conozco también. Ha pasado con varias personas conocidas que han mejorado y luego fallecieron, que venían de un cuadro difícil y tuvieron una pequeña mejora y después fallecen. Pero puede ser que tenga que ver el cerebro. El tema es que siempre está la duda si hay vida después de la vida o vida después de la muerte. Hay médicos que han seguido a muchos casos en que les han contado que han vuelto de ese lugar y que estuvieron fallecidos durante un tiempo, sin respirar, sin que el corazón no latía, pero que volvieron, que estuvieron en coma. Y ahí creo que hay una escritora, Kübler-Ross creo que se llama, que tiene varios libros, que ha investigado a muchos pacientes que le hablaron y le comentaron lo que ellos veían en algún momento en que estaban en ese otro plano, digamos, ¿no, doctor? Claro, o sea, a veces es como que, no sé, si es que hay, no digo que haya un mundo paralelo, pero evidentemente hay situaciones, no sé si decirlo, tipo energéticas o ambientales que inciden inclusive en muchas percepciones. O sea, a ver, yo estoy atendiendo, supongamos, sucede esto y esto lo puede dar fe cualquier profesional de la salud, cualquier personal, enfermero, médico, lo que sea que trabajen en salud. Uno está atendiendo y supongamos que por X motivo se arme un altercado con algunos pacientes o un familiar y haya discusiones, violencia verbal o física, uno se exalta obviamente y queda así con una tensión, y el ambiente inclusive queda tensionado durante un par de horas. Uno queda como el estrés flotando, por decir así, Sí. que es como se dificulta inclusive después seguir la atención normal, digamos, rutinaria. Es como que el ambiente quedó cargado, como dice. Y bueno, yo también veo que evidentemente los hospitales, que son lugares donde hay mucho sufrimiento, angustia, Claro. algo pasa, digamos. Justamente ayer creo que, o anteayer, no me acuerdo bien, yo había subido a mi Twitter y a mis redes sociales en realidad un relato de que me había pasado obviamente en un sanatorio cuando yo era más joven, obviamente, y hacía guardia en un sanatorio en la ciudad de Corrientes. Ajá. Y había un paciente, por ejemplo, moribundo, un hombre grande ya, y tenía inclusive cáncer de pulmón con metástasis ósea. Y usted sabe que la metástasis ósea produce muchísimo dolor. Y el paciente vivía en un gemido constante, de gritos, constante, y bueno, y le poníamos morfina, porque otra cosa no había, obviamente, y le poníamos ya dosis hasta mayores a las recomendadas. Sí. Le decía a los enfermeros, no le mezquine morfina, por favor, plánchenle, inclusive mantengámoslos dormidos, pero sin dolor. Claro. Y bueno, y me acuerdo que hubo una noche que y encima la habitación del médico, yo era médico en la terapia en realidad, y la habitación del médico estaba cerca de las salas de internación. Y entonces cuando el hombre gritaba, el paciente gritaba, escuchaba como si fuese que me estaban gritando ahí en la pieza directamente. Y bueno, fue un miércoles, por ejemplo, creo que fue un miércoles que yo, estuve de guardia, o un lunes, no me acuerdo bien, pero fue así.
que estuve de guardia, y bueno, el paciente se pasó toda la noche gritando, llorando, y bueno, y yo no podía dormir obviamente, ni descansar un momento. Entonces le dije fue un miércoles, le dije al enfermero, bueno, que le ponga, y me dice, ya le puse de todo y está con un goteo de M1, me dice, y no sé, bueno. Cuando salí al otro día de la guardia, aliviado, respiré, porque dije, bueno, no le voy a escuchar más a don Sotelo, o sea, más, gracias a Dios, qué sé yo, porque realmente la pasé mal, digamos. Y bueno, me fui a mi casa, qué sé yo, y como a las 24 horas volví a ingresar, o sea, ingresé el viernes de vuelta. Cuando ingresé el viernes, fue un viernes mal, de locos, o sea, casi no paré, y cuando llegó la hora en que paré, me fui a la pieza, y bueno, cuando me recuesto, empieza nuevamente don Sotelo con su ayes y alaridos y gritos, y bueno, y entonces yo me levanto medio malhumorado, ya ofuscado, y me voy hasta el office de enfermería, y estaba una enfermera y le digo, escuchame Celia, por favor plancharle al hombre, le digo, que no se puede con los gritos, le digo, no puede dejar que esté gritando así. Y me dice, pero doctor, don Sotelo falleció anoche, me dice. Entonces, y usted escuchaba los gritos de claro, entonces le digo, y me dice, en la habitación 11 estaba él, me dice, la habitación 11 está vacía, vaya y vea, me dice. O sea, obviamente no me fui a la habitación 11 a comprobar que no había nada. Hoy me quedé pensando, y ese sí que uno se queda pensando, dice, ¿será haber sido mi imaginación de tanto estrés, de tanto movimiento en la guardia? Pero yo, sinceramente, lo que uno escucha, lo escucha y es real, digamos, o sea. Es la energía que queda ahí. Aparentemente, como dice usted, los hospitales es un lugar en donde la gente sufre, y quizás al fallecer queda un tiempo esa energía retenida en el lugar, ¿no? Esta persona, Cristian Gómez, nos había dicho que él sacó fotos, nos mostró algunas fotos, en donde algunas se veía como que había una sombra, vieron un fantasma, también le sacaron fotos y que se veía como una especie de vestido de novia que tenía, todo así en forma energética, ¿no? Interesante. Sí, no, o sea, yo cuando inclusive empecé esto a relatar en mis redes, de muchas situaciones que algunas que las vivencié y otras que me contaban personal, sí, de la salud, porque muchas experiencias que las relato no son propias, inclusive son de otras personas que me lo van contando, digamos. Sí. Y por ahí, como tengo facilidad en comprimir el relato, digamos, sí, en un hilo, bueno, lo ponía. Yo muchas veces, como mi condición de médico y de especialista en cirugía, por ejemplo, y soy docente en la facultad de medicina, y yo tenía cierto temor porque es como que yo decía, pucha, se van a reír de mí, digamos, o sea, van a decir que estoy fumando, no sé, algo fuerte, digamos, ¿no? ¿Qué van a pensar? Porque, digamos, la medicina es muy pragmática, una ciencia muy positivista, entonces yo decía, ¿qué van a pensar? Y la verdad que mis colegas me sorprendieron, porque no solamente era como que yo estaba contando cosas que realmente todos asentían, o mejor dicho, era como hechos que están absolutamente naturalizados. Claro. Que usted pensaba que ellos le iban a decir que no podía hacer lo que usted contaba, al contrario, ellos le afirmaban que también le han pasado cosas. No, y es más, me decían, mirá la historia que tengo yo para contarte, y la que pasó allá, y lo que pasa con tal respirador, y lo que pasa con tal cosa, y esa vez te acordás o sea, un montón de situaciones que evidentemente todo el mundo tiene una historia para contar, digamos. Sí. Y si es paranormal, todos alguna vez vivieron una situación que no tuvo una explicación lógica. Eso es una cosa así, digamos, o sea, ¿entiendes? Esto es como decir, ¿quién no encontró plata alguna vez? Digamos, una cosa así, ¿entiendes? Entonces es que
todos en algún momento tuvieron un hecho o vivenciaron un hecho. Y bueno, y un colega me lo graficaba, me dice, me muestra una mesa grande que es la mesa de reuniones, me dice, mira, esta mesa es el conocimiento, todo el conocimiento posible que existe en el universo. Ajá, bueno. Y después me señala un plato, me dice, bueno, este plato es lo que sabemos ahora. El plato es lo que conocemos nosotros. Y todo lo otro, toda la mesa es conocimiento que no sabemos. Y que quizás en 100 años, 200 años, 500 años, capaz podamos podamos conocer. Bueno, bien gráfico lo que le dijo. Lo graficó bien. Es posible que la ciencia dentro de unos cuantos años tenga mayores adelantos. Yo recuerdo una historia que usted contó a Fernando Silva de que un pariente, un hermano, vino a buscar a su hermano que estaba mal y se lo quería llevar, pero no podía llevárselo porque estaba internado, ¿verdad? Ah, sí, bueno, eso sí fue un paciente que vino, o sea, se presentó como un familiar de un paciente que estaba internado, y encima fue todo en un contexto de pandemia directamente. Veo que se restringen las visitas, etcétera. Claro. Entonces el paciente también era un paciente oncológico, y como acá el hospital medio que se tuvo que achicar, digamos, porque nos vimos con una gran demanda de pacientes COVID, y bueno, entonces hay muchas cosas que nos tuvimos que apretujar, y los pacientes oncológicos por ahí terminaban yendo a la guardia y no al servicio de oncología, le quiero decir yo. Entonces, claro. ¿Qué pasó? Este paciente, bueno, estaba justamente en la sala 1 de la guardia, y estaba así, ya casi en etapa así terminal, por decir así, en cuidados paliativos básicamente. Y bueno, se presenta justamente un familiar que dice ser el hermano. Entonces el hermano dice, bueno, le vengo a visitarle, yo soy el familiar de fulano de tal. Además, estuvo hablando con el señor, que yo inclusive me sorprendí porque los familiares no podían ingresar, digamos, y yo lo veo que estaba al lado allá. Entonces inclusive le señalé a una enfermera, le digo, ¿y ese hombre qué está haciendo ahí? No, me dice, el familiar parece pidió hablar un ratito. Bueno, entonces después me acerco y le digo al señor, bueno, señor, acá en este sector está bien ahora que ya entró, pero después se va a tener que retirar, etcétera. Me dice, sí, no, yo soy el hermano de él, me dice, y bueno, y me dice, y yo quería llevarle, me dice, a casa, porque él conmigo va a estar bien, qué sé yo lo voy a cuidar. Le digo, no, el señor no se puede ir. Él le hablo, le digo, mire, él tiene un cáncer, está muy avanzado, el estado de él es crítico, o sea, no se va a poder ir. Y inclusive me dice, pero yo me hago responsable, y si se firma el alta voluntad, eso no. Bueno, en fin, el paciente, bueno, quedó ahí, y el familiar, supuesto familiar, me dice, bueno, me voy. Dice, o sea, bueno, me voy entonces, pero yo quería llevarle. Y el paciente evidentemente le reconocía al hombre, porque lo saludó muy afectuosamente con la mano, así, o sea, evidentemente lo reconocía. Bueno, ese paciente falleció como a la semana más o menos. Sí. Y cuando se confecciona el certificado de función, hubo un error en la confección del certificado de función. Entonces como que vio que el certificado de función no puede tener errores, digamos. Claro. Entonces volvió la esposa del señor que había fallecido, vuelve con el certificado para que se rehaga y se pongan los datos que estaban mal, digamos. Sí. Entonces, bueno, cuando el médico que le había hecho originalmente el certificado, obviamente no estaba, pero lo iba a hacer yo, así, bien, lo hago yo, le digo, y empiezo a anotar, y le digo, el señor sí falleció, y le digo, porque tal día vino el hermano, le digo. ¿Cómo el hermano? Me dice.
Sí, el hermano. No, me dice, ella no tiene hermano. ¿Cómo que no tiene hermano? No, el hermano falleció el año pasado, me dice. Pero le digo, hay un señor así, que vino así de tal aspecto, tal cosa. Es más, le había señalado porque tenía un lunar así debajo del ojo. Tenía un señor que tenía un lunar debajo del ojo, me parecía como una mancha, parecía. Y la mujer se agarra de la boca, me dice, ay, así era el hermano, me dice. Así que las características, claro, también dice, eran... Claro, y se agarra la boca así asombrada y dice, ay, Dios mío, dice, pero así era el hermano, dice. Y yo me quedé así pensando, dije, bueno, ¿qué pasó? No sé, porque obviamente no me parece que era una alucinación, no, evidentemente no era un fantasma ni nada, porque era real, un aspecto normal, o sea, nada, no es que tenía un aspecto así sublimado, qué sé yo, ¿entiendes? No, nada. Además lo vio la enfermera, usted contaba que la enfermera claro, lo había dejado pasar. Totalmente. Y interactuó con el paciente, con el señor que falleció. Entonces la mujer tampoco tuvo ni una explicación, solamente dijo, ay, Dios mío, así era el hermano, dijo, y nada más. Y uno se queda pensando, y a veces eso queda como en la anécdota, digamos. La nebulosa. Claro, queda en la anécdota de cosas que suceden, de cosas inexplicables que suceden, de hechos inexplicables, sí. ¿Entiende? Por ejemplo, fíjese, hace 2 domingos atrás yo estuve de guardia y hubo un accidente terrible de unos jóvenes que chocaron contra una columna y el conductor murió y bueno, y fue toda una situación muy triste porque eran todos jóvenes, 18 años, 20, y bueno, lloraban, y entre eso viene uno de ellos que no era herido ni nada, pero estaba muy compungido y decía, y pensar que yo me estaba por ir con ellos, y mi mamá me dijo, no te vayas porque yo tengo un mal presentimiento. Menos mal que le hice caso a mi mamá, me dice. Y realmente uno se pone a pensar, un presentimiento, o sea, no sé, es inexplicable cómo la madre no es visionaria, no sé, cómo... Una premonición se llama en paranormalidad, pero, es una premonición que predice algo que vio, está viendo el futuro en alguna forma, ¿no? A pesar de que dice que no vio el accidente ni nada, pero le dijo, no te vayas porque tengo algo que no sé, un presentimiento mal, o sea, no te vayas. Y el muchacho le hizo caso y no se fue. Y por eso inclusive salvó su vida. Hablando de accidentes, había un muchacho que entró al hospital porque había tenido un accidente, creo que con la moto, y que se le había quemado un tatuaje. Sí, ese es otro caso ese ya había pasado hace bastante tiempo, ya hace 4 años más o menos atrás. Era que un muchacho, se quemó tenía un tatuaje, acá es muy popular, digamos, hacerse tatuajes así del Gauchito Gil, de San la Muerte, o sea, mucha gente tiene esa particularidad, digamos. Entonces este muchacho tenía un tatuaje de un San la Muerte en la pantorrilla, no me acuerdo en cuál era, pero tenía en la pantorrilla, y bueno, y sufrió una quemadura con el caño escape. Y obviamente comprometió todo el tatuaje, o sea, la mayor parte del tatuaje. Y obviamente le curé todo, se le hace la curación plana, se le pone cremas así para las quemaduras, la sulfadiazina de plata, todo, y bueno, y el muchacho estaba muy, muy alterado porque decía, pero doctor, ¿y esto me va a quedar así? No, esto después se cicatriza, y el tatuaje, y el tatuaje sonó el tatuaje, le dije, o sea, no, directamente no, el tatuaje no puede ser, decía, y se lamentaba, no puede ser. Le digo, sí, y entonces me dice, ¿un cirujano plástico? Y le digo, no, pero
por más que venga el mejor cirujano plástico, no va a salvar, porque el tatuaje está en la primera capa de la piel, le digo, y acá se hizo volar, o sea, la quemadura afectó eso, o sea, no, el tatuaje darlo por perdido. El muchacho se quedó ahí, se quedó, inclusive me pareció hasta triste porque se sentó en el suelo del hospital y estaba ahí como que no se quería ir. Entonces le digo otra vez, o sea, lo encuentro y le digo, ¿pero qué te pasa? Y no, mire, qué macana, o sea, no me dijo con otra palabra, pero me decía, qué macana lo que me pasó. Y yo le digo, dejate joder, le digo, te podés tatuar en la otra pierna, o sea, no es nada. Y él me dice, no, usted no entiende, doctor, usted no entiende. Y bueno, y después entre el movimiento de la guardia obviamente desapareció el muchacho y se desapareció. Habían pasado 2 o 3 horas más o menos y bueno, vemos que llega la ambulancia con sirena, un movimiento terrible, ingresa por la admisión, por la rampa, la camilla y obviamente un revuelo obviamente de la policía, los enfermeros, la parte de los médicos, la terapia, de la terapia de admisión, y obviamente uno mira y cuando uno se acerca a la camilla del paciente, veo que en realidad es el paciente ese que se había ido de alta, mejor dicho, más que de alta, que se fue con la quemadura. Y estaba obviamente ya muerto casi, porque estaba en las últimas. Y miro así y tenía amputada la pierna donde había tenido el tatuaje, digamos, quemado, o sea, la pierna, pero se amputó traumáticamente por el accidente. Y él estaba conmocionado porque había perdido el tatuaje de San la Muerte. Claro. En esa misma pierna. Claro, y después terminó perdiendo la pierna en el accidente. Y la vida también, obviamente, por falleció. Qué bárbaro. Estas son cosas que uno no sabe a qué atribuirlas, ¿verdad? Son estos hechos extraños, anómalos. Claro, qué sé yo, la enfermera por ahí decía, no, qué sé yo, había hecho un pacto y con la quemadura se rompió el pacto, y yo decía, no sé qué pacto o qué, pero lo cierto, o si es casual, digamos, porque casualidad. Una vez la casualidad, digamos, o realmente es una causalidad, digamos, la verdad que no sé, no puedo emitir un juicio acertado al respecto, digamos. ¿Usted es correntino? Yo soy correntino, sí, pero vivo en el Chaco hace muchos años, sí. Mi señora es correntina. Ella nació en Ramada Paso. Ah, cerca de Itatí. Cerca de Itatí. Y justamente me contaba de la Virgen de Itatí, de que va muchísima gente a ver a la Virgen cuando es el aniversario, y que había gente que le contaba que le había hecho, que habían tenido como milagros con la Virgen. ¿Usted tiene algo que sepa sobre la Virgen de Itatí? Mire, yo sé que obviamente la Virgen de Itatí es una imagen que fue allá los aborígenes. Sí. Inclusive le digo, esto lo relato así para que usted vea, digamos, usted sabe que Itatí no está actualmente donde estaba el pueblo, donde se apareció la Virgen. La Virgen se apareció en un lugar que se llama Tabacué, digamos, que es el viejo pueblo, digamos, le llamaban, y ahí estaban, que es la desembocadura de un arroyo, digamos, y el Paraná, y ahí estaba el pueblo. Y dice, eso me contaba mi abuelo, pues mi abuelo era itateño justamente. Mi abuelo me contaba de que él nació allá en el año 1907 y obviamente le contó a su abuela y su abuelo y así, digamos, que le contaba que porque yo le decía, por ejemplo, ¿por qué
no nos podíamos ir a la parte de esa del Tabacué, que era como que estaba vedada, porque le llamaban el campo de los curas, le decían así, digamos, ¿no? Y quedaba cerca de una zona que se llama el Huiraí, le dicen que es una zona así donde hay chacras. Entonces decía, ¿por qué no se puede ir por ahí? Y él decía, no, porque esa zona no está permitida. ¿Y por qué? Y no, porque ahí estaba el pueblo antes. Y supuestamente el pueblo estaba ahí y crecía como cualquier pueblo así en la colonia, Sí. pero que dice que supuestamente empezaron como los indígenas se fueron convirtiendo al catolicismo gracias al tema de la Virgen de Itatí. Es como que el mal, por decir así, o mejor dicho, los dioses de los indígenas, o sea, los dioses paganos, qué sé yo, que Sí. representaban al mal, como que tenían celos, porque iban perdiendo feligreses, entonces empezaron a atosigar, digamos, a la población. Entonces dice que sucedían cosas extrañas, qué sé yo, que inclusive hasta la iglesia de ahí como que lo habían hecho cosas, y entonces el pueblo como que se tuvo que trasladar hasta donde está hoy para pasar mejor, digamos. Claro, como que estaba maldito porque los dioses de la gente que vivía de los ahí, guaraníes, claro. de los guaraníes no querían que estuviera. Claro. Interesante también, sí, pero No, de verdad Tabacué se llama Tabacué. Donde estaba la anterior reducción de Itatí, que inclusive yo después de adulto me planteaba por qué no lo reflotaban turísticamente, siendo que la localidad de Itatí es una localidad que pueden explotarlo desde el punto de vista del turismo religioso. Sí. Y sí lo explotan, y yo decía, ¿cómo no lo explotan el antiguo pueblo, digamos? Claro. ¿Por qué no van? Y bueno, nunca entendí por qué, digamos, pero bueno. Bueno, estamos hablando con el doctor Julio Picón, que es médico cirujano que trabaja en el Hospital Julio Perrando de Resistencia Chaco. Doctor, yo le quería hacer una pregunta, ya que hablamos Sí. de tantos temas y lo escuchaba atentamente. ¿Usted cree que el destino de las personas, de acuerdo a lo que usted vive a diario, está como fijado o hay momentos en que uno lo puede desviar? Que se notan esos momentos donde la persona, como en el caso del chico a través de la madre, se queda en la casa y aparentemente evita un destino prefijado. Y la verdad, yo a veces mire, si yo le digo cómo es el tema de lo que es el destino, a veces digo yo, evidentemente no creo en la predeterminación, digamos, pero a veces es como que hay cosas que uno dice, evidentemente es como que tenemos algo medio, no sé si programado, escrito, pero que a veces uno dice, ¿por qué elegí esto o por qué hice esto? Porque a veces uno inclusive no se explica, que toma decisiones que uno no lo tomaría quizás estando en sus cabales, por decir así, ¿entiendes? No sé cómo decirlo, pero sin ir más lejos, fíjese que yo cuando terminé la carrera de medicina, yo decía, bueno, yo deseaba ser oftalmólogo. Yo dije, bueno, yo voy a ser oftalmólogo y voy a ser oftalmólogo y punto. Y me fui, rendí una residencia, entré en la residencia y estuve en la residencia de oftalmología, estuve un mes y renuncié. Y dije, no, esto no es para mí. Y cuando dije esto no es para mí, volví a mi casa y bueno, y no
dije, bueno, este año voy a tomarme un año sabático, voy a ver qué pasa, buscaré a ver cómo trabajar y qué sé yo. Y me acuerdo que justamente un sacerdote de ahí de Corrientes, que yo lo asistía porque en realidad era hipertenso y bueno, y le tomaba la presión y más o menos le guiaba en la administración de sus medicamentos, etcétera, etcétera. Me ve llegar y me dice, ¿qué tal, cómo estás? Y bien, me dice, ¿estás haciendo cirugía? Me dice. Y yo le digo, ¿no, cirugía? No, a mí no me gusta la cirugía, le digo, no, pero si vos vas a ser cirujano. No, padre, le digo, Alceste se llamaba. No, padre Alceste, a mí no me gusta la cirugía, le digo, yo no voy a ser cirujano. Sí, no, me dice, vos vas a ser cirujano, yo tuve un sueño que vos vas a ser cirujano, me dice. Y pasó así, y de lo que me dijo, y fue una cosa así, como que alguien te diga, sí, va a sacar el loto, o qué sé yo. No le di mucha importancia. Y después pasó una semana que yo me fui al hospital José Ramón Vidal en Corrientes, que me fui por un trámite absolutamente nada que ver con la especialidad ni nada, y me encuentro con mi jefe de cátedra de cirugía, el doctor Pilchi, y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Me saluda porque yo lo conocía obviamente y hablaba frecuentemente con él. Me dice, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Bien, ¿y qué está haciendo? Y no, y acá ando, vengo por tal papel. Y bueno, me dice, ¿y qué está haciendo? Y no, nada, le digo, ¿no? ¿Y por qué no viene y hace cirugía? Y yo le quedo mirando y le digo, pero doctor, la residencia ya terminaron, ya es tarde, ya se rindieron, ya se asignaron las plazas, o sea, tengo que esperar el año que viene seguramente. No, espere, venga conmigo, me dice. Y me llevó y habló con otro jefe de servicio y justo había calzado, como dicen, de que un residente que estaba asignado a cirugía renunció y que esa plaza había quedado libre, y me dice, acá, usted, métase acá. Y yo me quedé, es como que me llevaron de las narices y terminé siendo cirujano. Y sí, es a veces uno no sabe si las cosas son casualidad o causalidad, por causa y efecto. Y sí, o sea, sí. Uno no sabe si el destino está marcado o no, o quizás esté marcado y sean distintos los caminos que uno puede elegir con nuestro libre albedrío para llegar a nuestro destino, ¿no? Pero bueno, en verdad no queremos hacerle perder más tiempo, queremos agradecerle por contarnos sus experiencias extrañas, paranormales, y bueno, desde ya muchísimas gracias, doctor, y lo felicito por animarse a contar sus experiencias, que desde ya están un poco separadas de la ciencia de hoy, ¿no? Pero a lo mejor el día de mañana se pueda encontrar científicamente cuál es la explicación de todo esto, ¿no? Y mire, a ver, yo le digo lo siguiente, en medicina, yo por lo menos lo veo así, tan en medicina, cuando año 90, por ejemplo, uno hablaba de la cirugía laparoscópica, sí, y nosotros decíamos, había unos chilenos están intentando, meten un tubo y miran y te sacan la apéndice. Uno decía, pero ¿por qué se meten en problemas? Si la cirugía para la apendicectomía con la técnica convencional, una incisión así McBarney, o sea, ya está todo escrito, no hace falta innovar nada, está bien así, tenemos buen éxito, o sea, no hay complicaciones, déjense de joder, ¿para qué quieren hacer una laparoscopía? Y qué sé yo, y que prolonga el tiempo quirúrgico, se complica, etcétera, etcétera. Pasaron 30 años y hoy
todo es laparoscópico, o sea, Claro. ¿entiendes? Te estoy hablando así y ni le digo Claro. 100 años atrás, ¿entiendes? O 200 años atrás. Yo 200 años atrás le digo, qué sé yo, un virus así o tal cosa. ¿Quién se iba a imaginar el año 2019 que íbamos a estar en una pandemia de Sí. esa característica? Sí. Sí, sí. ¿Entiendes? Es verdad. Uno no sabe lo que puede pasar en nuestro futuro. Claro. Y desde ya la ciencia también es cambiante, ¿no? Porque a veces Sí. se van encontrando cosas nuevas y pueden cambiar alguna idea que se tenía, ¿no? A ver, con los fármacos me causa gracia porque, por ejemplo, usted sabe que la ranitidina, Sí, comúnmente había unas marcas, por ejemplo, Taural, etcétera, etcétera, eran muy populares y usaban todo el mundo para las gastritis y todo eso. Se usó durante 50, 60 años. 60 años después dijeron no, tiene problemas porque puede predisponer la aparición de determinados tipos de cáncer, etcétera, etcétera. O sea, pasaron años y se prohibió. ¿Entiendes? Y uno dice, ¿qué pasó en el medio? claro, claro. O sea, la ciencia no es exacta. Claro. Lo que hoy es verdad, mañana puede ser absolutamente falso, y lo que hoy es falso, mañana puede ser absolutamente verdad. Eso es una cosa así. Esa es la característica de la ciencia. Exactamente, eso era lo que yo quería comentar. Doctor, muchísimas gracias. Y bueno, a lo mejor otro día lo llamamos para seguir charlando. Bueno, no hay problema. Le agradecemos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, un gusto. Hasta luego, un gusto.